Masejet Baba Batra Daf Samechtet Amud Aleph 69a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hamojeret Hasadeh Mahar et Havanim Shem Letzorka Ve'et Hakanim Shebakerem Shem Letzorko Ve'et Hatevua Shei Mechuberet Lakarka Ve'et Chitzat Hakanim Shei Pechutam Betrova Ve'et Hashomera She'ena Asuya Betit Ve'et Haruf She'eno Murkav Ve'et Betulat Hashikma. Aval Lo Mahar Lo et Havanim She'enam Letzorka ולא את הקנים שבכרם שאינם לצורכו, ולא את התבואה שהיא תלושה מן הקרקע. בזמן שאמר לו, היא וכל מה שבתוכה, הרי כולם מכורים. בין כך ובין כך לא מכר לא את חיצת הקנים שהיא בטרובה, ולא את השומרה שהיא עשויה ביתית, ולא את החרוב המורכב, ולא את סדן השקמה. La Mishnah nos dice lo siguiente. La Mishnah nos habla de un caso de una persona, por decir Shimón, que le vende a su compañero, por decir Rubén, un campo, un sadeh, ¿sí? Y le menciona, te vendo el campo sin agregarle más nada. ¿Qué queda incluido en esa venta? Dice la Mishnah, queda incluido las piedras necesarias para el campo. Vamos a explicar en la Gemara qué significa eso, qué tipos de piedras son. Las cañas necesarias para el viñedo. Igualmente los granos que en el momento de la venta siguen todavía pegados a la tierra, o sea, no los han cosechado. Igualmente los matorrales o el matorral de juncos que tiene un área menor a un betrova, que es un cuarto de un cav. Igualmente una caseta de vigilante que sus paredes no están revestidas con tit, con cemento. Igualmente, un árbol de algarrobo que aún no ha sido injertado, ¿sí? Igualmente, un árbol de sicomorro virgen, o sea, jovencito. Todos estos casos, todas estas cosas quedan incluidas en la venta que le hizo Shimón a Reubén, aunque no especificó. O sea, solo dijo, te vendo el campo, queda vendido el campo con todas estas cosas. Parte de ellas porque son necesarias y las otras partes porque son como que se anulan a ello. ¿Sí? Vamos a ver más en detalle en la Gemara. Sigue siendo la Mishnah, sin embargo, no queda incluido en la venta piedras que se encuentran en el campo que no son necesarias para el campo o cañas que se encuentran en el viñedo que no son necesarios para el viñedo, e igualmente no queda incluido granos que ya fueron cosechados de la tierra en el momento de la venta. Sigue diciendo la Mishnah, sin embargo, si dijo, te vendo el campo, Shimón dijo a Reubén, te vendo el campo, y le agregó el campo y todo lo que contiene, ahí se vende el campo y queda incluido también las piedras, las cañas, los granos, inclusive que las piedras no son necesarias o las cañas no son necesarias o el grano ya fue cosechado. Y aumenta la Mishnah y dice, independientemente, o sea, ya sea que dijo, te vendo el campo nada más, o le dijo, te vendo el campo y le agregó también y todo lo que tiene adentro, no va a quedar incluido un matorral de juncos, ¿sí? Un área de muchos juncos, que tenga un betrova, que es un cuarto de cav o más. Igualmente, una caseta de vigilante, que las paredes están revestidas con tit, con barro, con cemento. No va a quedar incluido. Igualmente no va a quedar incluido un árbol de algarrobo ya injertado. ¿Sí? E igualmente, ahorita explico un poco más esto. Igualmente no va a quedar incluido un sadana shikma, que es un árbol de sicamorro que ya no es virgen, no es jovencito, sino ya tiene su edad, ya tiene sus años. El tema de árbol de algarrobo, explico cómo funcionaba eso. Cuando el árbol de algarrobo ya tiene su edad, tiene sus años y se empieza a volver muy fuerte, se le empieza a injertar otras de ramas de otro árbol de algarrobo y así le da más importancia. Entonces por eso no queda cuando está injertado,
no queda incluido, independientemente también si le dijo todo lo que está dentro, eso ya es demasiado importante. Ok, así nos dice la Mishnah, dice la Gemara, Mai avanim shehem letzorka, aja targimu avne de achpa, ulaamar avanim hasedurot legader. Veatani Rabbi Haya avanim tzevurot legader, tani sedurot. La Gemara de inmediato se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Cuando Shimón le vende a Reubén el campo y no le menciona más nada, no le agrega más nada, le vende el campo. Nos dice la Mishnah que queda incluido, el primer caso que queda incluido, el primer ejemplo, cualquier piedra que se encuentre, cualquier piedra que es necesaria para el campo. Dice la Gemara, ¿qué se refiere a la Mishnah? Se dan dos explicaciones. En Babel decían que se refieren a las piedras que sirven para hacer peso, que las colocaban encima de las cosas que ya fueron cosechadas y hay montículo, lo ponen encima para que el viento no se lo lleve. A esas piedras se refiere. Y Ula dice, no, se refiere a las piedras que están organizadas una encima de otras, ¿sí? Preparadas para poder construir la cerca al campo. O sea que en Babel decían que se refieren a las piedras que se usaban para hacer peso para que el viento no se lo huele. Y Ula decía que se refiere a las piedras que estaban sedurot. ¿Qué es sedurot? Arregladas, una encima de otra. ¿Sí? Y de ahí agarraban, ¿para qué? Para construir la cerca. La Gemara pregunta sobre la explicación de Ula, no me cuadra, porque en la Baraita de Rabbi Haya dice avanim no sedurot, sino piedras no sedurot, sino tzevurot. Tzevurot son amontonadas. Pero más de que no tienen que estar no tienen que estar ordenadas una encima del otro para que se considere ya parte del campo y quede incluida en la venta. Dice la Gemara, tenemos que arreglar la baraitá y corregir no tzevurot, sino sedurot, como dijimos antes, y todo cuadra perfecto. Entonces tenemos dos explicaciones. Ahorita bien la Gemara nos dice lo siguiente. Aja targimu avne de achpa, le Rabbi Meir de Metaknan, afargav de lo mahatan, le Rabbanan hu de mahatan. Uleula de Amar Babanim Sedurot de Gadel, le Rabbi Meir de Mitaknan, afargav de los Sidran, le Rabbanan hu de Sidran. Demos una introducción. Nosotros mencionamos anteriormente, también lo vamos a ver más adelante en Dafain Het, un mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim. ¿Sí? Cuando una persona vende un viñedo, vende un terreno, un campo, que es lo que estamos hablando, ¿qué queda incluido en la venta? Y básicamente hay un mahloket entre ellos. ¿Qué queda incluido cuando... ¿Qué accesorios, qué cosas quedan incluidas? Según, hay mahloket Rabbi Meir y Jajamim, ¿sí? Entonces, según Rabbi Meir, el hecho que tengan un vínculo, aunque no tengan un vínculo fuerte, ¿sí? Entre el accesorio, ya vemoslo, y el campo, el hecho que tenga un vínculo básico, ya queda, o sea, que haya cierta relación suficiente para que quede incluido. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, según Jajamim tiene que haber un vínculo más fuerte, más necesidad, más exclusividad, ¿sí? Más vínculo, un vínculo más fuerte, llamémoslo vínculo más fuerte o vínculo básico. Entonces, esa es la discusión que hay entre Jajamim y Rabbi Meir. Dice la Gemara, según esa discusión, aquí también aplicaría esto. Entonces, expliquemos esta discusión según las dos explicaciones que vimos acá. Aquí vimos que Avanim, dos explicaciones. ¿Qué se refiere a qué piedras? Según Babel, se refiere a las piedras que sirven para hacer peso. Entonces, según Rabbi Meir, que el vínculo no es necesario que sea muy fuerte, sino básico, suficiente, que esas piedras, que son para hacer peso, fueron preparadas para ese campo, para hacer peso en ese campo. Pero no tienen que estar, no es necesario que estén dentro del campo todavía. Ya hay un vínculo, fueron preparadas para ese campo, pero no es necesario que estén ahí, también quedan incluidas. Si no es un jajamim, tiene que haber un vínculo más fuerte. No es suficiente preparar, sino tienen que estar dentro del campo. Eso es una explicación de Babel. Dice una explicación de Ula que se refiere a las piedras que están organizadas una encima de otra. Dice esta explicación, organizadas una encima del otro, bonita, así. Ese es mahloket. Esto nada más cuadra según la opinión de quién, de Jajamim, que opinan que necesita hacer un vínculo fuerte. ¿Sí? Si necesita un vínculo fuerte, pues es necesario que estén dentro
y del campo y que estén una organizada una encima de otra, ¿sí? Sin embargo, según Rabbi Meir, que es un vínculo menor suficiente que estén preparadas para ese campo, aunque no estén organizadas en él. Seguimos. Sale que lo que dijo Ula, que es necesario que sea sedurot organizadas, cuadra únicamente con la opinión de Jajamim. Seguimos. Veta kanim shebakerem sheem letzorko. Kanim ayavitayu. Amre de Rabbi Yanai, kanim amehulakim shemamidim tajat kefanim. Le Rabbi Meir de Meshaifan. Afalgav de lo mukman. Le Rabbanan hu de mukman. Ahorita la Gemara se enfoca en el segundo ejemplo de la Mishnah. Otra vez, el segundo ejemplo de la Mishnah de la primera parte. La primera parte nos está hablando cuando Shimon le vende a Reuben un campo sin agregar más nada, o sea, sin especificar nada adicional. Y decimos que está incluido todo lo que tiene una necesidad o algo así. El segundo ejemplo es, queda incluido las cañas en un viñedo que sean necesarias para el viñedo. ¿Sí? Dice la hermana, ¿qué cañas me está hablando? ¿Por qué una caña va a ser necesaria para el viñedo? Dice la hermana, no, porque dice de Rabbi Yanai, en el universo de Rabbi Yanai decían que no son cañas, son unos palitos que arriba tienen como una B, que está un poco, y encima de eso cuelgan las ramas de las uvas para que las uvas no, los racimos de uvas no estén en el piso y no se dañen. Ahorita, ¿cómo se va a explicar? Entonces aquí también vamos a tener más lo que de Rabbi Meir y Jajamim. Según Rabbi Meir, ¿sí? Es necesario que haya un vínculo, pero básico. Es suficiente que estas cañas sean cepilladas o lijadas, aunque no estén todavía clavadas en el piso, ya queda incluido. Sin embargo, según Jajamim, eso es según Rabbi Meir. Según Jajamim se necesita un vínculo más fuerte, es necesario que aparte de eso ya estén clavadas en el viñedo, sí, en la tierra. Otro ejemplo que mencionamos en la Mishnah es que también queda incluido los granos, la cosecha que aún no se ha cosechado, o sea, el crecimiento, la producción que aún no se ha cosechado queda incluido en la venta. Dice la Gemara, esto aplica inclusive en un caso que ya está lista para cosechar. No decimos que el hecho que está lista es como que ya se cosechó, sino el hecho que todavía está conectada a la tierra queda incluida. Mencionamos en la Mishnah que también queda incluido cuando es un matorral de juncos, de cañas, ¿sí? Un grupito de juncos, ¿sí? Cuando es menos de un área de un bet kav, que es un cuarto de un kav, también queda incluido. Dice la hermana, esto aplica cuando es menos de este área, queda incluido inclusive si las cañas y los juncos son muy anchos. Aún así, no por ser anchos le dan una importancia independiente de no quedar incluida en la venta, sino el hecho que, aunque sean anchos, el hecho que no tenga un área suficiente grande, ya no quedan, siguen quedando, aunque sean anchos, si no tienen ese área, o sea, si tienen un área menor a un betkav, quedan incluidos en la venta. Petrova, perdón, no betkav. Seguimos. Igualmente mencionamos en la Mishnah que queda incluido la caseta del vigilante cuando no fue revestida las paredes con ¿qué? Con tit, con barro, con cemento. Si está muy cruda la cosa, también queda incluida porque no tiene una importancia independiente. Dice la Gemara, inclusive que no está fija en la tierra. Aún así, queda incluida. ¿Por qué? Porque como no es importante, porque no está revestida con tit, queda incluida a pesar de que no está fija. Perdón, que no está fija en la tierra, en el campo. Igualmente mencionamos los últimos dos ejemplos de la primera parte de la Mishnah. El árbol de algarrobo, que aún no ha sido injertado, o el sicomorro virgen, no quedan incluidos, o sea, vírgenes jovencitos, sí, no quedan incluidos, quedan incluidos en la venta porque no son suficientemente importantes. Dice la Gemara, aunque sean muy gruesos, el hecho que el árbol de algarrobo no está injertado no le da la importancia suficiente para volverlo independiente. Igualmente el sicamorro, aunque sea muy grueso, si es virgen, si todavía tiene su edad un par de años, no le da la importancia independiente y por lo tanto queda incluido en la venta. Sigue diciendo la Gemara, Valo majareta avanim shenam letzorka. Rabbi Meir de lo mitakna, Rabbanan de lo mahatan. Uleula de amar avanim asedurot legadel, Rabbi Meir de lo mitakna, Rabbanan de lo sidran. Después mencionamos en la Mishnah, en la segunda parte de la Mishnah, que no queda incluido. Que no queda incluido en la venta. Otra vez, estamos hablando en un caso que dijo, te vendo el campo, sin especificar más nada.
Mencionamos en la primera parte que queda incluido, segunda parte que no queda incluido. Dice la Mishnah en el primer ejemplo, no queda incluido las piedras que no son necesarias para ella. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cómo sería esto? Dice la Gemara, pues dependiendo del majlo que de Rabbi Meir y Jajamim, que mencionamos, si el vínculo básico o más. Según Rabbi Meir, que es necesario para que queden incluidas un vínculo básico, pues aquí es necesario que no haya ni ese vínculo básico. O sea, es necesario que no sean ni preparadas, no fueron ni preparadas, porque si fueron preparadas, ya hay un vínculo y ya queda incluida. Y según Jajamim, pueden estar preparadas, pero el hecho que no están en la tierra, ya no quedan incluidas. Y según Ula, que dice que se refiere a piedras sedurot legader, a piedras ordenadas una encima de otra para después de agarrar de ahí y construir el cerco del campo. Entonces también, según Rabbi Meir, tenemos que decir que el caso es que no fueron ni preparadas todavía, o sea, no están ni en eso. Y según Jamim, tenemos que decir que aunque está ya organizado para construir la cerca, pero el hecho que no lo ha arreglado uno encima del otro para de ahí sacar a construir la cerca, ya no queda. ¿Sí? Entonces también la misma idea. Seguimos. Velo etakanim shebakerem shenam letzorko. Rabbi Meir de lo meshayfan le Rabbanan de lo mukman. Otro ejemplo que vimos en la Mishnah que no queda incluido en la venta es cañas en el viñedo que no son necesarias. Dice la Gemara, ¿cómo se va a explicar? También Mahloket Rabbi Meir y Jajamim. Según Rabbi Meir, ¿qué significa que no son necesarias? Que no fueron cepilladas en absoluto. ¿Sí? No fueron preparadas. No tiene, según Rabbi Meir, es suficiente un vínculo mínimo para que quede incluido. Entonces no tiene que tener ese vínculo mínimo, no puede tener ese vínculo mínimo porque si no, no van a quedar incluidos. O sea, aquí la Mishnah nos dice que cañas no necesarias no quedan incluidas. ¿Sí? Que es, según Rabbi Meir, no necesita tener ni ese vínculo mínimo, porque si tiene el vínculo mínimo, según Rabbi Meir, queda incluido. Entonces, ¿cuál es el vínculo mínimo? Que no esté preparado. El vínculo mínimo es que estén preparadas. Entonces aquí tenemos que decir que el caso es que no están ni preparadas. Según Jamín podemos decir que el caso es que están preparadas, pero aún no están conectadas en la tierra, colocadas, clavadas en la tierra. Otra cosa que no queda incluida en la venta es los granos, la producción que ya fue cosechada. ¿Sí? Dice, eso no porque ya fue cosechada. Dice la Gemara, esto aplica inclusive cuando la cosecharon antes del tiempo de maturidad, ¿sí? Y todavía necesita un poquito quedar en la tierra, estar en la tierra. Aún así decimos o sea, ya la cosecharon, pero antes de la maduración, y es importante dejarlo sobre la tierra. Aún así decimos que no queda incluida. ¿Por qué? Aunque es necesario que esté sobre la tierra, pero ya está desconectada, ya está arrancado, ya está cosechado. Velo et hitzata kanim shei betrova, falcao de ketine. Mencionamos en la Mishnah también que no va a quedar incluido en la venta un matorral de juncos, de cañas, ¿sí? Cuando tiene una área, una medida de bet roba, un cuarto de un cab, ahí ya es importante, ya es independiente, se hace importante independiente y no queda incluido. Viene la Gemara y nos empieza a alargar sobre esto lo siguiente. Amar Bejia Barabá Amar Yohanan, lo hitzat ka'akanim bilvad, אלא אפילו הערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אינה נמכרת עמה. אמר רב פאפא והוא דקרא לה ברדה דפלניה. Nosotros respecto al matorral de juncos mencionamos que es necesario que tenga un área de ¿qué? De betrova, un cuarto de cab en adelante para que sea independiente, importante independiente y no quede incluido. Dice la Gemara, dice Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, no solamente hitzat ka'akanim un matorral de juncos, cuando hay betrova no queda incluido, sino inclusive cuando hay una cama pequeña, cama es los pedacitos de tierra, ¿sí? De hierbas aromáticas, aunque sea más pequeño de betrova, ya que es aromática y es importante y tiene un nombre independiente, eso no va a quedar incluido. ¿Qué significa nombre independiente? Dice Rav Papa, cuando le dicen a esa cama que está en la tierra, le dicen, esta cama de rosas es de fulanito. El hecho que la llaman a esa cama de fulanito ya tiene como un nombre independiente y aunque sea menos de betrova, va a quedar importante, independiente y no va a quedar incluido. ¿Por qué? Porque esto ya es suficiente importante, aunque sean menos de betrova. Diferencias, repito, de matorral de juncos, que ahí sí es necesario un betrova como mínimo para que quede, o más para que sea independiente, para que sea importante
y quede independiente y no quede incluida en la venta. Seguimos, Rabotai. Velo Hashomera Hasuya Betit. De Afalgar de Mehabra Bear'a. Mencionamos en la Mishnah, hay otra cosa que no queda incluido en la venta cuando uno vende el campo. ¿Qué no queda incluido en la venta? Que eso es también Benka Jubenka, también si dijiste Bejol Mashebatojal, bueno, que no queda incluido la caseta del vigilante cuando las paredes están revestidas de tit. Si sí están revestidas de tit ya es suficiente importante y no queda incluido. Dice la Gemara, inclusive que esté fijado en la tierra. Que esté fijado en la tierra, que esté fijado en el campo, aún así, si está revestida de tit, ya es suficiente importante para que quede independiente, aunque está fija. Seguimos. Bai Rabbi Elazar, malbenot shel petachim mao. Eja de mejabre betina lo tibaelach de amejabar. Ki tibaelach de nekite besike mai. Teiku. Bai Rabbi Zera, malbenot shel jalonot mao. Mi ambrinan nenoi bean mau de avidi o dilma que van de mejabre teiku. Bai Rabbi Mia, malbenot shel karea mitamao. Coleja de metaltele bahada. Lo tibaelach de metaltelat. Ki tibaelach. Eja de lo metaltele mai. Teiku. La Gemara ahorita trae 3 dudas que fueron formuladas por 3 diferentes jajamim y les digo una vez porque una depende de la otra. Y explico. La primera duda la hace Rabbi Elazar y es la siguiente. Una puerta tiene un marco, ¿sí? Un molde, un marco, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno vende una casa? ¿Sí? ¿Queda incluido en esa casa, y no especifica más nada, queda incluido el marco de la puerta o no? Y explica la Gemara, cuando el marco está pegado a las paredes de la casa, pegado literal, o sea que no es con tit, con cemento, está pegado, no hay duda de que ya que está tan pegado es parte de la casa y queda incluido. La duda aquí va a ser cuando no está pegado con cemento, sino está pegado con clavijas, de manera que es fácil sacarlo. ¿Qué decimos en este caso? ¿Es parte de la casa y queda incluido en la venta o no? La Gemara se queda en Teiku. Segunda duda es de Rabbi Zera. Y Rabbi Zera se refiere a preguntar así, también si decimos respecto a la duda anterior, que los marcos de las puertas quedan incluidos en la venta de la casa, ¿qué pasaría respecto, formula Rabbi Zera esta duda, a los marcos de las ventanas? ¿Sí? Por un lado, podemos decir que nada más marcos de puertas, ahí es que quedan incluidos en la casa, porque al fin y al cabo eso también ayuda a las paredes, eso fortalece la pared o el hueco de la puerta, que no se vaya a caer ni nada. Entonces ahí queda incluido, pero los marcos de la ventana, que son huecos mucho más chiquitos, que son más que todo para belleza, el marco que se le pone, no es necesario el marco en sí para sostener la estructura, es más por belleza, pues en ese caso no es parte de la casa y no queda incluido. O podemos decir que ya que están pegados, es parte de la casa y también queda vendidos. Y la Gemara también, según en esta segunda duda, se queda en Teiku. Tercera duda la fórmula Rabbi Mía. Y dice, también si nosotros decidimos que en el caso del marco de la ventana queda incluido en la venta de la casa, ¿qué pasaría cuando una persona vende una cama y la cama tiene patas y las patas tienen como unos pedazos de madera que se colocan debajo de las patas? ¿Para qué? Para que las patas no se dañen con el vapor, cuando lavaban, no con el vapor, con el agua. ¿Sí? Ponían como unas bases debajo de las patas ponían como unas basecitas de madera. ¿Sí? La pregunta es, si uno vende la cama, si queda, obviamente queda vendido el colchón, la base de la cama, todo. La pregunta es si las basecitas de las patas también quedan incluidas o no. ¿Sí? Por un lado podemos decir, o mejor dicho, la Gemara aclara esta pregunta y dice, mira, no hay duda que si están pegadas estas basecitas a las patas, y de tal manera que cada vez que mueves la cama siempre mueves eso, pues está pegado, es parte de la cama. Entonces si vendes la cama queda incluido también esa basecita que está debajo de la pata. La pregunta es, cuando no está clavado, no está pegado, sí que nada más lo pones encima, esta es la pata de la cama y esta es la base, la pones así encima. De tal manera que si mueves la cama, esto no se mueve. Pero por otro lado, esto siempre se usa para esto. Siempre la basecita se usa para la cama. Esa es la duda. Si decimos que queda incluido o no queda incluido. Y la Gemara también sobre esta tercera duda se queda en Teiku. Seguimos. Velo et haruv hamurkav, velo sadan hashikma. De afalgav de ketine. Mencionamos en la Mishnah que no queda incluido en la venta
independientemente, Benka o Benkas, lo que mencionaste, ¿sí? No queda incluido que el Jaruba Murkab, que es el árbol de algarrobo que ya fue injertado, que eso ya es mucha importancia, o el Sadana Shikma. ¿Qué es el Sadana Shikma? El árbol de sicamorro no virgen, sino no joven, sino ya más grande. Y aclara la Gemara, no quedan incluidos a pesar que el crecimiento, que son flaquitos, son delgaditos. Aún así, son delgaditos los árboles. Sí, el árbol de algarrobo injertado o el árbol de shikma, de sicamorro, ya que tiene su edad, ya son importantes, aunque los troncos, aunque las ramas son delgaditas. Y por eso no queda incluido en la venta del campo. Ok, ahorita viene la Gemara nos dice lo siguiente. Minane mile. Amar Rab Yehuda Amar Rab. De Amar Krav. Vayakom Sde Efron Asher Bamachpelah Vegomer. מי שצריך לגבול, יצאו אלו שאין צריכים לגבול. סביב, אמר רב משעשע, מכאן למצרים מן התורה. La Gemara ahorita analiza la fuente para esta halajá. Acabamos de decir que una persona que vende un campo, ¿sí? No queda incluido, repito, para que quede claro, vende el campo y no agrega nada, no especifica más nada, sí recae la venta del campo, pero no queda incluido el árbol de algarrobo injertado y el árbol de sicomorro, Sadana Shikma, con su edad. Ya son suficientemente importantes y no queda incluido, ¿sí? La Gemara viene y dice, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde aprendemos esto? Y dijimos en la Mishnah, importante, que esto aplica, ¿también en qué caso? No solamente cuando le dice, te vendo, corrijo, esto que no queda incluido estas dos cosas, el árbol de algarrobo injertado y el árbol de sicomorro sadán, o sea que ya pasó su edad, que ya tiene muchos años, no queda incluido, no solamente en el caso, no solamente en el caso que vendió el campo y no especificó nada, sino también si vendió el campo y dijo todo lo que hay adentro, aún así no quedan vendidos estos. ¿Sí? Dice la manera, ¿dónde aprendemos eso? ¿Cuál es la fuente? Dice la vida de nombre raro, lo aprendemos de nada más y nada menos que Marata Machpelah. El campo que compró Abraham Avinu a Efrón para enterrar, o la cueva, ¿sí? La parcela que compró para enterrar a Sara. Dice el pasuk, escuchen bien, lo cito. Vayakom de Efrón asher b'machpelah, hasadeh vehame'ara asher bo, vechol ha'etz asher basadeh, asher bechol gebulo savih. Traducción, dice el pasuk, que el de Efrón que estaba en la Machpelah, quedaron incluidos, el campo y la cueva fueron vendidos, incluyendo todos los árboles que se encuentran allá, y agrega, bechol ha'etz asher basadeh, todos los árboles que se encontraban, y agrega el pasuk, Asher Bechol Gebuló, que están en todo su entorno, en todo su área, ¿sí? Dentro de todas sus fronteras, alrededor. Ya dijiste, Bechol Asher Basadeh, cualquier árbol que está en el campo ese queda incluido. ¿Para qué me tienes que decir otra vez? Otra vez, dice ahí el pasuk que quedó vendido el Sde Efrón, que incluye el campo, la mehará, la cueva, cualquier árbol, Bechol Asher Basadeh, cualquier árbol que estaba ahí, y agrega otra vez el pasuk, Asher Bechol Gebuló Saviv. Y cualquier árbol que se encuentra dentro de todas sus fronteras. Ya dijiste, dejó la Asher Basadeh. ¿Por qué tiene que hacer Asher Bechol Saviv? ¿Por qué tiene que agregar? Está repetitivo, es decir, que se encuentra dentro de todas sus fronteras alrededor. ¿Para qué decir eso? Dice la Gemara, eso te viene a decir que ¿qué? Te viene a decir que solo un árbol que es pequeño, que es sencillo, de tal manera que si el campo es de una persona, ¿sí?, de Shimón, y el árbol ahorita es de quién, de Reubén, ahí es que decimos, cuando es un árbol chiquito, y por lo mismo que es chiquito, la gente no le presta atención y no se recuerdan quién lo plantó y se pueden olvidar se pueden olvidar a quién le pertenece, ahí es que decimos que necesita un Gvul Saviv, una frontera alrededor, para recordar que ese es de otra persona. Pero un árbol de algarrobo injertado, importante, o de sicomorro, ya sadana shikma, ¿sí?, no necesitan una frontera. Si el campo era Shimón y Reubén lo tenía, todo el mundo se va a recordar que era de él, ¿sí? Entonces vemos de que efectivamente
ya que estos dos, el árbol injertado, el árbol de ahorro importado y Sedan Shikma injertado, Sedan Shikma son importantes, por lo mismo que son importantes, por lo mismo que son grandes, importantes, y ahí está que no hace falta hacer un cerco alrededor para que se recuerden, por eso no queda incluido en la venta. La Gemara te explica otra palabra. Después del pasuk decir que ya quedó establecida la venta, la cueva y el campo, y decir también Bejol Asher Basadeh, cualquier árbol que está dentro del campo, y después agregar Asher Bejol Gebuló, repite aparentemente que está dentro de las fronteras, sí que ya explicamos ese extra, dice Saviv, alrededor, dentro de las fronteras, sí, obviamente las fronteras están alrededor, ese Saviv ese alrededor está de más todavía. Para enseñarte, eso te viene a enseñar otra alajá. Saviv, ¿qué está Saviv? El lindero. Los linderos de un campo están Saviv, están alrededor. Que ese lindero normalmente es un área que está un poquito más levantado o más hacia abajo del resto, ¿sí? Del nivel del campo. Y eso está alrededor. Nos enseña el pasuk que Abraham cuando compró, aparte de comprar el campo y los árboles, también adquirió el lindero en sí. O sea, los árboles que estaban plantados en el lindero también los adquirió. Dejó la etz asher basadeh, cualquier árbol que estaba ahí, asher bejo lo explicamos antes, saviv, no nada más los que estaban dentro, sino los que estaban sobre el lindero, también queda adquirido para el comprador. De aquí vemos que el lindero queda a favor del comprador, mi de oraitá. No es algo de Rabbanán, sino mi de oraitá. Seguimos, la pota llama Rabiuda. Ayman de mezdaven, ar'a lechavret, tzarich lemechtav le ken ilach, diklin vetalin, veutzin vetzitzin, veafalgat de chilokat le achikani. Filuaji, Shufra de Shtara Hu. Dice Rabiuda, una persona que le está vendiendo un campo a su compañero, por decir, Shimón está vendiendo a Reubén. Importantísimo que escriba en el documento, ¿sí? El vendedor al comprador, el documento de compra y venta, adquiere con el campo las palmeras que ya crecieron full, que ya están full, las palmeras jovencitas, y otros tipos de palmeras llamadas Hutzin Vetzitzin. Hutzin y Tzitzin. O sea, pero ¿por qué es necesario escribirlo? Cuando uno vende un campo, ya dijimos que queda incluido todas las palmeras. Es suficiente que escriba en el documento, te vendo el campo y si dentro del campo hay palmeras que han incluido. Entonces, ¿por qué me dice aquí, Rabiudá, que es importante que escriba el vendedor que te vendo el campo y las palmeras ya completas y las jóvenes y las Hutzin y las Tzitzin? ¿Para qué es necesario todo eso? No es necesario, tienes razón. Pero aún así, para que tenga más fuerza el documento y la venta tenga mucho más claridad, escribe lo máximo posible para que no haya después alguien que venga a argumentar en contra o algo por el estilo. Seguimos. Amarle. Ar'a vedikle hazinan. Itle dikle, yaible tredikle. Veiletle zavin le tredikle. Veimeshabde parikle tredikle. Ar'a bedikle hazinan itba dikle yaibla. Veilav mekachtautu. Ar'a bedikle, letle dikle, dejazia le dikle kamarle. Escuchen bien, Rapota. La Gemara trae 3 casos. 3 alajot. La primera es la siguiente. El vendedor le dice al comprador, Shimón le dice a Reubén, te vendo carca y palmeras. Como dijimos, dentro de carca es campo, ¿sí? La tierra. Te vendo carca y palmeras. Si él le dice carca es suficiente, ya queda incluido que palmeras. Entonces, ¿para qué tiene que decir y palmeras? Son 2 ventas que está haciendo, ¿sí? Son 2 ventas. El campo y todas las palmeras ahí están incluidas. Y cuando dice y palmeras son otras, ¿cuánto es lo mínimo de palmeras plural? 2. Tiene que darle otras 2 palmeras fuera del campo. Y por lo tanto tenemos que venir y verificar. Si tiene el señor, el vendedor, otras palmeras fuera, pues le da 2 palmeras de esas afuera. Si no tiene, pues va a tocarle al vendedor, el vendedor va a tener que comprar 2 para dárselas, ¿sí? Y si tiene, pero tiene un gravamen por una deuda o algo así, pues tiene que encargarse con el vendedor, tiene que hablar con el prestamista, pagarle esas 2 para levantar el gravamen y dárselas. O sea, básicamente, cuando le dice ar'a, carca, campo y palmeras, dentro del campo incluye palmeras. Entonces, cuando le dice y palmeras, son 2 palmeras adicionales. Primera alajá, este es el primer caso. Segundo caso es cuando le dice ar'a bedikle, que significa una tierra, ¿sí?, con sus palmeras que se encuentran dentro de ellas, ¿sí? Dicen en este caso, pues obviamente le vende el campo con las palmeras.
Entonces, si tiene el campo ese que le está vendiendo palmeras, pues le da el campo con las palmeras. ¿Sí? O sea que la venta recae. Le dijo, te vendo el campo con las palmeras. Si tiene palmeras, recae la venta. Si no tiene palmeras ese campo, me castaut. Puede venir el comprador y decir, no, tú me dijiste que me vas a vender el campo con las palmeras. Yo pensé que iba a tener palmeras. No hay palmeras, puedo anular la venta. ¿Por qué? Porque es un fraude que me hiciste. Tercer y último caso de estas tres es cuando le dice ar'a, no bedikle, sino ar'a bedikle. ¿Sí? Be es una palabra independiente, no bedikle. ¿Qué significa? Un campo de palmeras te vendo. No con palmeras, de palmeras. Dice la Gemara, en este caso también si no hay palmeras, queda recaída la venta. Recae, ¿por qué? Porque es de palmeras. Aquí, de palmeras significa o que hay ahorita, o que ahorita no tiene, pero puede crecer. Entonces yo me estoy comprometiendo que es una carga que puede, apta para palmeras, exactamente. Seguimos. Amarle, levar mi dikla plania. Hazinan idikla tavahu shayure shayare. Idikla bishahu kol shiken hanach. Mira la Gemara y nos dice el siguiente caso. ¿Qué pasa a una persona que le vende un campo a su compañero Shimon a Reubén? Y tenía dentro del campo, ¿qué? Palmeras. Tiene el campo palmeras. Y le dice, escuchen bien, le dice el vendedor, te vendo este campo menos esta palmera, menos la palmera fulanita. O sea, otra vez, Shimon tiene un campo con palmeras y le vende a Reubén y le dice, mejor dicho, le dice así en la venta, te vendo el campo menos esta palmera, que esa me la quedo yo. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que analizar si este caso, la palmera que dejó excluida en la venta el vendedor, ¿sí? Es suficiente buena que por lo menos saca una cantidad básica de frutas. Entonces ahí decimos, mira, saca suficiente frutas de esa palmera. Entonces seguramente cuando dice menos esa palmera, solamente queda excluida una palmera y no las demás. Pero si la palmera que dejó excluida no saca nada, es muy mala y no saca mucha fruta, no saca nada, muy poquito, que no es ni suficiente, ahí decimos que su intención era decir que te vendo este campo menos esta palmera que no saca nada, colchiquen las demás que saca más, que esa me la quedo yo. Entonces, en este caso, desde la Mishnah quedaría el campo nada más vendido menos todas las palmeras, aunque él nada más dijo menos la palmera fulanita. ¿Sí? Seguimos. Amarle. Levar meilane y itle ilane, levar meilane y itle dikle, levar me dikle, itle gufne, levar me gufne, ilane gufne, levar meilane, ilane bedikle, levar meilane, gufne bedikle, levar mi gufne. Ok, escúchenme una introducción antes de explicar esta parte. Normalmente, cuando hay un árbol frutal, general, olivos, aceitunas, higos, granada, manzanas, cualquier otro tipo de frutas, se le llama, en el lenguaje que hablan las personas, ilán. Ilán, árbol. Menos el de dátiles y uvas, que por su importancia que tienen, sí, que sacian, que son muy buenos, que es vino, etc., tienen un nombre independiente. Al dátil se le llama dekel, palmera, y a la uva se le llama ¿qué? Geffen, vid. ¿Sí? Pero aún así, a veces, eso es normalmente, la mayoría de veces, pero aún así, a veces, también a la palmera de dátiles o a la vid de uvas, también se le puede llamar ¿qué? Ilán, árbol. Pero la mayoría de veces ilán es todos los árboles frutales menos estos dos. Entonces bien, la Gemara de raíz de esto analiza lo siguiente. ¿Qué pasa si el vendedor, Shimon le dice a Reubén, mira, te vendo este campo menos, o sea, queda excluido los ilanot, árboles? Dice la Gemara, depende, verificamos. Si efectivamente hay árboles, o sea, los frutales generales, pues efectivamente decimos que quedan excluidos ¿qué? Los árboles frutales, porque normalmente la mayoría de veces ilanot ¿qué es? Frutal. Entonces, cuando digo frutales me refiero todos menos dátil
y uva, ¿sí? Entonces verificamos, si tiene efectivamente árboles, estos árboles frutales quedan excluidos. Si vemos de que no tiene árboles frutales, lo único que tiene son palmeras, o sea, de dátiles, también quedan excluidos ahí. ¿Por qué? Porque aunque normalmente a la palmera de dátiles se le llama que dekel, pero el hecho que él no tiene, y a los árboles normales se le llama que árbol, pero aquí que no tiene ningún árbol, entonces seguro cuando dijo ilanot se refiere a palmera de dátiles. Por otro lado, si tiene solamente vid de uva, pues van a quedar excluidos que las uvas. O sea, repito, cuando él dice, te vendo este campo menos los árboles, entonces tenemos que verificar qué hay en el campo. Si hay árboles y también palmeras de dátiles y también uvas, quedan excluidos únicamente los árboles. Si no hay árboles, sino solamente hay que palmeras de dátiles, quedan excluidas las palmeras de dátiles, porque aunque dijo, y la nota, aunque dijo árboles, también de vez en cuando se llama eso. Si hay nada más vid de uvas, quedan nada más excluidos esos. Perdón, queda excluido también queda excluidas las uvas. ¿Por qué? Porque ya que dijo, a pesar que dijo árboles y la not, pero lo único que a eso también se le llama eso de vez en cuando, no pasa nada. O sea, explicamos que se refiere a eso y queda excluido eso. ¿Qué pasa si hay árboles? Yo me adelanté un poquito. Repito otra vez para que esté claro la Guimara. Si le dijo, te vendo el campo. El caso aquí es cuando Shimón le vende el campo y le dice menos árboles. Entonces, si hay árboles, no cuando hay árboles y también palmas, como dije antes, como lo dije al principio. Si hay árboles, quedan excluidos los árboles. Si solo hay palmeras, quedan excluidas las palmeras. Si solo hay vid, uvas, quedan excluidas las uvas. ¿Qué pasa si hay en el campo árboles, frutales en generales y también de uva, vid? En este caso nada más quedan excluidos ¿qué? Los árboles, sí, los frutales, o sea, el resto. ¿Qué pasa si hay solo árboles y palmera, o sea, de dátil? Quedan excluidos también los árboles nada más y las palmeras no. ¿Qué pasa si hay en el campo solamente palmera de dátil y vid? Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah, ¿queda excluido quién? Queda excluido vid, uvas. ¿Por qué? Porque normalmente, aunque el 80%, por decir, se refiere a, cuando decimos árboles, no se refiere ni a vid ni a palmera de dátiles, pero entre los dos es más común llamarle árbol a vid que a palmera. Entonces, por eso cuando hay nada más vid y palmera, y dijo árboles, decimos que se refiere a que queda excluido la vid. Ok, seguimos. Amarrab, kol she'olim lo behevel have shiur. כל שאין עולים לו בחבל, לא הווה שיעור. בדייני גולה, אמרי, כל שהעול כובשו, לא הווה שיעור. כל שאין העול כובשו, הווה שיעור, ולא פליגי. בדקלה, באילנה. Dice Rab lo siguiente. Una persona que vende su campo. Y dice, menos árboles. ¿Sí? Como dijimos antes, verificamos qué hay en el campo. Si hay solamente palmeras de dátiles, decimos que ¿qué? Que quedan excluidos las palmeras de dátiles. Porque de vez en cuando también se le llama ilanot. De vez en cuando también se le llama árboles. Y ya que nada más palmeras de dátiles, decimos que se refirió a eso. Dice de manera un segundo. Todo esto que queda excluido es cuando la palmera es suficiente alta que para poder sacar los dátiles necesitas usar una cuerda, ascender al árbol con una cuerda, a la palmera con una cuerda. Ahí, en conjunto de que lo dijo y es importante, tiene cierta importancia, ahí es que decimos que queda excluida. Pero si son palmeras que son muy chiquititas todavía, que puedes agarrar dátiles sin subir, ahí no entra ni a la palabra árboles. O sea, aunque dijo árboles, ahí no existe, no hay ni 20%, nada. Y por lo tanto no quedan excluidas. Entonces todo lo que queda excluido básicamente nos dice Rab, cuando dice Hutzmin y la not, cuando excluye árboles y la not y nada más hay palmeras que quedan excluidas palmeras, nos dijo, como dijimos antes, dice Rab, eso es únicamente cuando son grandes. ¿Qué necesitas? ¿Qué significa grandes? Que necesitas cuerda. Si no necesitas cuerda, no queda excluida. La Gemara trae otra opinión, aparentemente, la Gemara va a decir que no es discusión, que es Dayanégula, los jueces de la diáspora. En la Gemara Masejet Sanedrín, Daf Yud Zayin Amud Bet, dice que se refiere
a Shemuel y Karna, ¿sí? Los jueces de la diáspora. De todas maneras, los jueces de la diáspora dicen otro Hagdará, otra explicación, dicen, qué es lo que se refiere, qué es lo que queda excluido, qué palmera quedaría excluida. Esto voy a explicar. Cualquier árbol que es muy bajito y muy suavecito, de tal manera que cuando pasa el yugo de los toros, ¿sí? Simplemente se va hacia, es suavecito, se va para abajo, pero no impide que pasa y todo sigue, ¿sí? Eso ahí no va a quedar excluido. Aunque dijo Hutzminot, no va a quedar excluido. ¿Por qué? Porque no es importante. No es nada importante, dice que está muy suavecito y no impide. Pero cuando el yugo, cuando están arando, pasa, se impide y no permite que siga, ahí es importante y queda excluido. Dice la Gemara que en verdad no es discusión. ¿Por qué? Porque están hablando en diferentes cosas. Rav, que dijo que la Agdará es la cuerda, si necesitas cuerda o no, está hablando en palmeras. ¿Sí? En palmeras. ¿Sí? Y lo que dijeron los de Ané Golá, los jueces de la diáspora, o sea, Shmuel y Karna, se refieren en árboles. Árboles, o sea, el resto de los árboles. ¿Cuál es la diferencia? Explico, normalmente en un árbol no necesitas cuerda para subir. Como hay muchas ramas, uno puede subir por las ramas. ¿Cuándo necesitas una cuerda para subir? Una palmera. ¿Sí? Entonces, eso fue dicho solamente para palmera. Y por otro lado, lo que dijo de Ané Golá, que el tema del yugo, ¿sí? Que cuando es suavecito y pasa no es importante, eso es nada más para árboles, porque para palmera cuando es suavecita, si es alta, ¿sí? Si es suficiente alta, ya es importante. Entonces están hablando básicamente en diferentes tipos de árboles. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.